Bueno, he titulado este mensaje Acciones para obtener la victoria. Acciones para obtener la victoria. ¿Sabe algo? Dios quiere darle la victoria. Dios a usted le quiere dar la victoria en su situación difícil, en su crisis financiera. Dios le quiere dar la victoria sobre la enfermedad. Dios le quiere dar la victoria en su matrimonio. Dios le quiere dar la victoria en su casa con sus hijos rebeldes. Dios quiere darle la victoria, pero hay acciones que usted debe de tomar. Dios hará lo imposible. Dios se encargará de lo humanamente imposible, pero hay cosas que nosotros debemos de hacer. Hay cosas, hay pasos, hay actitudes, hay acciones que como hijos de Dios, como justos, debemos de hacer. Y hoy quiero hablar de 3 acciones que debemos de tomar para obtener la victoria. Y para eso vamos a basarnos en 2 de Crónicas capítulo 20. Aquí vemos a un rey de Judá que se llama Josafat. Este rey se encuentra con una crisis. Y es una crisis increíble, difícil. Necesita una gran victoria, necesita una gran solución, necesita que su Dios grande se levante y que lo libere de sus enemigos. Y aquí vemos esa crisis en la cual él se está enfrentando. Está en el versículo 2. Dice, contra ti, vinieron unos hombres al rey Josafat y le dice, contra ti viene una gran multitud. De Siria, de Moab, de Amón, han venido muchos a pelear contra el pueblo de Judá. Es una gran multitud, es un gran ejército. Y aquí se encuentra el rey Josafat en una gran crisis, en una gran situación. Pero sabe, este hombre hace 3 cosas juntamente con el pueblo de Dios. Él no se queda solo, él reúne a todo el pueblo y hace 3 cosas. Y vemos al final de la historia que obtienen la victoria, que Dios pelea la batalla por ellos. Y eso pasa porque este hombre se pone en la brecha. Este hombre toma acciones muy importantes. Y primero vemos que Josafat se humilló delante del Señor. Algo que Josafat hace es que él se humilla. Él se humilla físicamente al postrarse y cuando nos humillamos no es solamente físicamente que lo hacemos simplemente por hacerlo, debe ser una humillación de corazón, que postremos nuestro corazón, que reconozcamos que necesitamos de Dios, aunque tengamos muchos años de conocerlo a Dios, nunca dejemos de reconocer que necesitamos más de su presencia, que necesitamos más de Él en nuestras vidas. Es no solamente una humillación de cuerpo, de postrarnos, pero es una humillación de corazón, que necesitamos siempre de su gracia, siempre, cada día, y reconociendo que somos pecadores. Pues aquí lo vemos en el versículo 3, que dice que Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. En el versículo 3 y en el versículo 18 más adelante dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Se inclinó rostro a tierra. Y dice, y asimismo todo Judá, no solamente Josafat, no solamente el rey se inclinó, se postró rostro a tierra. ¿Qué es eso? O sea que él se acostó o se arrodilló y puso esta cara sobre la tierra. Lo puso cara a tierra, así. Una humillación de cuerpo, pero también de espíritu, de alma, de corazón. Y lo hizo el pueblo de Judá también. Porque dice, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. No solamente el rey, pero todo el pueblo se unieron a humillarse delante del Señor. Se unieron a humillarse, a reconocer que ellos no podían pelear esta batalla solos, que ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios grande para vencer. Y lo primero que hicieron fue postrarse.
fue humillarse, fue reconocer que necesitaban de Dios. Dice una palabra en las Sagradas Escrituras: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Él los va a exaltar a ustedes. Él les va a dar la victoria. Pero ustedes se tienen que humillar. Nosotros nos tenemos que humillar delante de Él. No solamente de cuerpo, pero de corazón. Nos tenemos que humillar delante de Él y reconocer que lo necesitamos. Todos aquí. No hay nadie en este lugar que no necesite de Dios. Yo necesito de Dios más que nunca en mi vida. ¿Y ustedes? Todos necesitamos de Dios y debemos de humillarnos delante de Él, delante de su presencia. Dice otra escritura: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oren y busquen mi rostro, dice Él, oiré del cielo, perdonaré sus pecados. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es lo primero que dice ese versículo que debemos de hacer? Humillarnos. Humillarnos delante de su presencia. Humillarnos y buscar su rostro. Y lo lindo es que cuando hacemos eso, mire, ahí podemos ver las acciones que debemos de tomar. Justamente lo que les estoy hablando en esta mañana. Nosotros debemos de provocar la presencia de Dios. Nosotros debemos de provocar esa victoria. ¿Cómo lo hacemos? Humillándonos, buscando su rostro, clamándole a Él. Tenemos que humillarnos. Saben, hay ejemplos preciosos en la Biblia de personas que se humillaron delante del Señor. La mujer cananea, que ella estuvo clamando al Señor porque ella necesitaba un milagro en su hija. Su hija estaba siendo atormentada por espíritus y ella clamaba al Señor: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y daba voces tras Jesús y los discípulos se cansaron de ella. Los discípulos le dijeron a Jesús: despídela, ya no la aguantamos. Y ella gritaba más: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y Jesús le respondió algo bien fuerte. Le dijo: he venido a las ovejas perdidas de Israel. He venido a ellos, pero ella clamó más. Y dice la palabra que se postró. Se postró y dijo: socórreme. Aunque él le dijo esas palabras: no he venido para ti, que son fuertes. Ella dijo: socórreme. Y se postró en la tierra. Ella dijo: yo no voy a aceptar un no. Yo voy a recibir mi milagro y voy a persistir y me voy a humillar hasta que Dios obre, hasta que Dios haga la obra que Él va a hacer. Y ella se postró. Y todavía Jesús le dijo unas fuertes palabras. Y le dijo: ¿cómo voy a echar el pan a los perrillos? Básicamente en palabras de hoy. Y ella dijo: pero si los perrillos comen de las migajas de su amo. Y Jesús se maravilló de su corazón, se maravilló de su fe. Esta mujer fue humilde, esta mujer se postró, se humilló, buscó al Señor y fue insistente y persistente. Y Dios se admiró de ella. Oh, que Dios se admire de mí. Ese es mi deseo. Yo quiero agradarle a Él. No sé usted. Active su fe, casa de mi gloria. Si su fe se encuentra débil, active su fe, porque Dios quiere obrar un milagro. Pero usted tiene que sacudirse y decir: Señor, activa mi fe. Activa mi fe, que se ha muerto, que está seco dentro de mí. Dios lo quiere hacer. Otra persona en la Biblia que encontramos que se humilló delante del Señor fue esa mujer pecadora en la casa de Simón, que ella derramó ese perfume en ese lugar. Y dice la Biblia que ella por detrás
detrás de Jesús se postró. Ni siquiera se sintió digna de ponerse delante de Jesús. No se sintió digna, sino que se puso detrás de Él y se postró a sus pies y derramó un perfume carísimo sobre Él. Derramó un perfume carísimo y luego bañó los pies de Jesús con sus lágrimas y secó sus pies con sus cabellos. Y Jesús se quedó maravillado con esta mujer y le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Sabe algo? Esas palabras Jesús se las quiere decir a usted hoy. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Pero para eso usted tiene que reconocer que necesita al Salvador. Usted tiene que reconocer que sin Él usted no es nada. Que sin Él no hay nada que usted puede hacer. Tiene que humillarse, no solamente de cuerpo, sino de corazón. Y decir: Señor, te necesito. Te necesito. Y Dios, Jesús, le va a extender perdón de sus pecados. No importa qué lejos usted se ha ido de Dios. No importa cuántos pecados usted ha cometido. Siempre Jesús está ahí para decirte: tus pecados te son perdonados. Mi gracia te sostiene. Estoy contigo. Así que escuche la voz del Maestro, que Él quiere decirte: tus pecados te son perdonados. Número 2, la otra acción que tomó Josafat para obtener la victoria es que buscó al Señor en ayuno y oración. Diga conmigo: ayuno y oración. Ok, ¿cuál fue la primera acción que tomó Josafat? Humillarse. Lo segundo que él hizo fue que oró, clamó al Señor y pregonó ayuno. Con toda Judá, con todo el pueblo de Judá, ellos se unieron a orar y ayunar. Y eso lo vemos aquí siempre en el versículo 3. Para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y luego en los versículos 6 al 12 vemos un clamor que Josafat levanta a Dios. Y no lo vamos a leer hoy por factor tiempo, pero le animo a que usted en su casa lea esa oración, ese clamor que hizo Josafat. Él lo hizo, él convocó a todo Judá y en la casa de Jehová él clamó. Ellos se unieron en ayuno y ¿saben algo? Por eso nosotros iniciamos el año con ayuno y oración. No porque es una costumbre de todos los años iniciar en enero con ayuno y oración, no porque es parte de nuestra liturgia, no porque es algo que siempre hacemos, sino porque es algo que creemos firmemente, que la oración y el ayuno mueve la mano de Dios, toca el corazón de Dios. Y eso lo reconoció Josafat también. Él reconoció, él sabía que cuando oramos con fe, que cuando ayunamos, cosas poderosas suceden. Y eso fue lo que ellos hicieron como pueblo. Me hace recordar Jeremías 33:3. Dice: clama a mí. Dios hablando y dice: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿cómo vamos a ver esas cosas grandes y ocultas? ¿Cómo lo vamos a ver? Clamándole a Él. Eso es como vamos a ver esas cosas grandes y ocultas. Tenemos que clamarle. Y así decía mi esposo también la semana pasada, que clamar no es una oración pasiva o una oración rápida en un segundo. Un clamor es clamor desde el profundo, es una oración desde lo más profundo de su ser, diciéndole: Señor,
haz ese milagro que necesito. Padre, yo confío en ti. Y usted desde lo más profundo de su ser empieza a orar, a interceder. Clama a mí, dice el Señor para nosotros. Dice Salmos 34:17, el salmista dijo, claman los justos. ¿Quiénes claman? Los justos. Y Jehová oye. Claman los justos y ¿qué pasa? Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Diga conmigo, todas sus angustias. Cuando usted clama al Señor, Él le escucha. Jehová oye y le va a librar, pero usted tiene que clamar. Para que Dios obre, usted tiene que tomar acciones. Para que Dios haga el milagro, hay ciertas acciones que usted tiene que tomar. Y una de esas, la más importante, es clamar. Clamar al Señor. Y cuando usted clama de todo corazón, Él nos garantiza que Él nos escucha. Y Él nos garantiza que Él nos va a librar. Así que clámele a Dios. Clámele a Él. Ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que clamaron al Señor fueron esos dos ciegos. Los dos ciegos que clamaban a grande voz. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo gritaban hasta que Jesús dijo, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan que haga por ustedes? Queremos ver. Y Jesús tocó los ojos de los ciegos y en ese instante ellos recibieron su vista. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué hicieron? Clamaron. Jesús, Hijo de David. Y no se cansaron hasta recibir su milagro. No se canse de clamar al Señor. No se canse, aunque muchas personas le digan, parece que su oración no está funcionando. Aunque personas alrededor de usted lo critiquen o le digan, qué sé yo, no sé, pero usted siga insistiendo. Sea como esa viuda insistente que persistía en pedir a ese juez injusto. Y hasta que por fin él dijo, está bien, lo voy a hacer. Pero ¿sabe algo? Nuestro Dios no es un juez injusto que se cansa de nosotros, sino que sabe que yo creo que Dios quiere que clamemos a Él. Es mi pensar que Dios desea que clamemos a Él para acercarse a nosotros, para que nosotros nos acerquemos a Él, porque fíjese que es en los momentos de la crisis. Qué triste, muchas veces es eso, pero son normalmente en los momentos de crisis cuando estamos más cerca de Dios. Porque estamos ahí buscando su rostro, clamándole a Él. Y yo creo que por eso muchas veces Él permite eso en nuestra vida, porque Él desea que nos acerquemos a Él. Él desea una relación personal con nosotros. Y Él dice, clame a mí, yo te responderé. También otro hombre de Dios que clamó fue Elías. Y Santiago hace referencia de él. Conocemos la historia de Elías. Y dice Santiago 5 que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué significa eso? Que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Significa que él era un hombre común y corriente como nosotros, ¿verdad? Muchas veces pensamos que los personajes de la Biblia eran superhéroes. Eran hombres y mujeres con gran fe y que no tenían debilidades y que no tenían temores y que no tenían tristezas, que eran hombres siempre viviendo en la montaña. Pero no. Dice Santiago que Elías era como nosotros, era un hombre como nosotros, con sentimientos humanos. Pero dice, y oró fervientemente. ¿Cómo oró Elías? Fervientemente. Oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses.
¿Y sabe qué dice antes de eso? Antes de hablar de Elías en Santiago 5 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Voltéese a su vecino y dígale eso. La oración eficaz del justo puede mucho. Eficaz. La oración eficaz. ¿Qué es una oración eficaz? Es una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Si usted ora conforme a la voluntad de Dios, será hecho. Entonces la oración eficaz del justo, o sea, el que se acerca al Señor, el que tiene una relación personal con Dios, puede mucho. Y eso vemos en Elías, que él oró. Él oró para que no lloviera y después él oró otra vez para que lloviera. ¿Se acuerdan esa historia? Oró en 2 diferentes ocasiones para que no lloviese y luego que lloviera. Y así fue. Porque fue un hombre que igual como nosotros, pero que clamó al Señor fervientemente. Y luego vemos que no solamente la oración es poderosa, pero acompañada del ayuno, es una arma poderosa contra Satanás. La oración juntamente con el ayuno, y eso lo vemos en Esther. Esther fue una mujer que, bueno, ustedes conocen la historia. Básicamente iban a aniquilar todo el pueblo de Israel. Y ella entonces dijo a sus doncellas, vamos a ayunar. Y ayunó por unos días antes de ir ante el rey. Y por esa humillación, por esa oración, por ese ayuno, el rey la recibió. Fue la gracia y el favor de Dios sobre ella. Pero ella ayunó. Ella buscó del Señor antes de ir ante el rey. Vemos que Nehemías también, cuando él se dio cuenta que el pueblo de Israel, que la ciudad de Jerusalén estaba sin muros, un lugar triste, vemos que Nehemías tuvo un tiempo de oración y ayuno. Y usted sabe lo que pasó después, ¿verdad? Es que cuando oramos y ayunamos, cosas suceden. Dios se mueve. Por eso nosotros tenemos que accionar en oración y en ayuno, porque después de que pasó eso, Nehemías tiene un tiempo con el rey. El rey lo nota y dice, ¿qué te pasa? Y bueno, el rey lo manda con todo un equipo de gente y bueno, con un ejército para protegerlo. Y él va y lo deja ir, ¿verdad? Para que vuelva a ayudar a construir los muros. Pero todo empieza ¿con qué? Con oración y ayuno. Todo empieza con oración y ayuno. Si queremos ver el milagro, nosotros tenemos que orar y ayunar. Entonces por eso, más que nunca este año, más que nunca cada año, necesitamos reunirnos en este lugar en las madrugadas, en esos 40 días de ayuno y oración que hacemos todos los años, más que nunca, porque allá vamos a necesitar un gran milagro. A ese lugar, esa maqueta que se ve pequeño ahorita, se va a ver ahí. Se va a ver ahí, yo lo veo con mis ojos de fe. Yo veo ese milagro suceder, pero no va a suceder si nosotros no accionamos primero. No va a suceder si nosotros no doblamos rodillas. No va a suceder si nosotros no nos postramos delante del Señor, si no clamamos a su misericordia. Iglesia, juntos, así como Josafat, con todo el pueblo de Judá, juntos tenemos que clamar por ese milagro. Si usted en su familia necesita un milagro, no solamente usted se ponga a orar y ayunar. Reúnase con su familia y dígale a su familia, ven muchachos, vamos a orar y vamos a ayunar. Y juntos como familia, clámenle a Dios por su milagro. Accione de esa forma y usted va a ver que eso mueve la mano de Dios. Eso mueve la mano de Dios. Los primeros creyentes, dice la Biblia en varias ocasiones en el libro de Hechos, que ellos habiendo ayunado y orado,
En varias ocasiones se dice eso en el libro de Hechos. Oraban y ayunaban antes de tomar una decisión. Si usted tiene que tomar una decisión muy importante en su vida, usted debe de ayunar y orar y pedir la dirección de Dios. Necesitamos buscar al Señor en ayuno y oración. En 2 de Crónicas 20, ahí vemos lo que dice al final de ese clamor de Josafat. 2 de Crónicas 20, versículo 12, él dice, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Señor, yo no sé qué hacer. No sé cómo lo voy a hacer. No sé de qué forma voy a pelear. No sé. ¿Y qué dice ahí? Y a ti volvemos nuestros ojos. No sé qué hacer, pero a ti vuelvo mis ojos, porque yo sé que tú sabes qué hacer, porque yo sé que tú tienes las respuestas, porque yo sé que tú eres Jehová Jireh, el que provee. Yo sé que tú eres Jehová Nisi, el que pelea por mí. Yo sé que tú eres Jehová Shalom, príncipe de paz. Yo sé que tú sabes cómo hacerlo. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. A ti volvemos nuestros ojos. Y luego, ¿qué pasa? Se levanta un levita y empieza, el Espíritu Santo lo viene y empieza a declarar palabra de lo que va a suceder. Y es precioso lo que dice el Señor, porque ahí está en el versículo 15. Versículo 15, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, no temáis. El Señor le está diciendo a usted en esta mañana, no temen, no tengan temor. Yo estoy delante de ti. Escuche la voz de Dios que le está hablando en esta mañana. Sí le estoy hablando a usted. No tenga temor, que Dios está delante de usted. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Luego dice en el versículo 17, vamos a saltar al 17. Paraos, estad quietos, ya ved, está pronto. Ya ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. Y otra vez repite, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. No tengan temor, no tengan miedo, porque yo estoy contigo y yo estoy peleando tu batalla. Yo soy Jehová, el gran hacedor de milagros, y yo estoy a favor de ti. Solamente tienes que creer. Solamente tienes que creer. Y ahí entonces vemos otra actitud, otra acción. Vamos a la tercera acción. ¿Qué hace Josafat con el pueblo de Israel? Es que ellos toman una actitud de alabanza y adoración. No solamente se humillan, se postran delante del Señor. No solamente claman a Dios en ayuno y en oración, sino que toman una actitud de alabanza. Toman una actitud de adoración. Y si usted estudia 2 de Crónicas 20, ahí menciona 5 veces alabanza y adoración. 5 veces. 5 veces. En el versículo 18 dice: se postraron y adoraron. Se postraron y adoraron en agradecimiento primero por esa palabra. Entonces, ¿qué acción debe usted tomar? Aún antes de recibir la victoria, usted tiene que adorar, usted tiene que alabar. Recuerden que todo tiempo debemos dar gracias al Señor.
Y ¿saben algo? Debemos de alabar a Dios antes de la victoria. ¿Sabe por qué? Porque es un acto de fe. Es un acto donde declaramos: Señor, yo confío en ti. Yo sé que tú vas a obrar. Yo sé que tú vas a hacer el milagro. Y por eso te alabo, te exalto. La alabanza son palabras de fe. Es agradecimiento al Señor. El versículo 19. Se levantaron los hijos de Coré para alabar a Jehová con fuerte y alta voz. Fuerte. ¿Cómo se debe de alabar a Dios? Fuerte y alta voz. Fuerte y alta voz, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Cuando venimos a la casa de Dios debemos de adorar al Señor con todo lo que somos. Desde lo más profundo de nuestro ser debemos de levantar nuestras manos y alabarlo a Él, alabarlo, glorificarlo, porque Él merece la gloria y la honra. ¿Por qué no levantan sus manos en esta mañana, ahí donde usted está? Levante sus manos. Padre, te adoramos, te exaltamos en esta mañana. Reciba toda la gloria y la alabanza, Señor. Gracias por quién eres tú. Gracias porque tú eres un Dios grande, fuerte y maravilloso, Señor. Y hoy te exaltamos, Dios, en esta congregación. Entonces, ¿qué hizo el rey Josafat? En el versículo 21 puso que unos se cantasen y alabasen a Jehová. Y cantaron: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. En otras versiones, otras versiones dicen: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. La Nueva Traducción Viviente. La NBI dice: den gracias al Señor, porque su amor es eterno. Es eterno. La alabanza son canciones de gratitud que deben de suceder antes de la victoria. ¿Saben algo? El 9 de febrero que nosotros ungimos aquella piedra, nosotros cantamos juntos: gracias, gracias Jesús, gracias, gracias Señor. Y el día siguiente esa canción todavía estaba dentro de mí. Y no paraba de cantarle las gracias al Señor. Y ¿sabe qué? No solamente lo cantaba porque yo lo puse en mi teléfono y creo que mi familia se hartó de la canción tal vez. Pero no era solamente una canción de agradecimiento al Señor por lo que hizo en los 10 años. No solamente fue un gracias, Señor, por lo que has hecho en estos 10 años, sino fue una canción de agradecimiento por lo que va a hacer. Fueron unas palabras porque yo sé que Dios va a obrar milagros que jamás hemos visto. Jamás hemos visto en esta casa. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Así que le invito a que usted se ponga en pie.